les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amada Iglesia de Dios, paz. ¿Libres o esclavos aún? Es una interrogante, ¿verdad? Es una interrogante que vamos a buscarle respuesta a través de la palabra de nuestro Dios. Dice, vamos a hablar de estos dos términos o circunstancias en que la que nos podemos encontrar, en el entendido pues que estamos hablando entre quienes hemos leído la palabra de nuestro Dios. Entendemos qué significa ser libre y qué significa ser esclavo, ¿verdad? Porque en términos bíblicos, bíblicamente hablando, pues, y con relación a la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a hablar de estas dos circunstancias, ¿verdad? Y quiero explicar en breve, pues, qué significa cada uno de estos términos. Dice libre, estado o condición del que no es esclavo. Eso significa ser libre, estado o condición del que no es esclavo. Otra definición pudiera ser estado del que no está preso, que ha recuperado su libertad. Dícese del que ha sido liberado de una atadura. Con estas tres definiciones creo que entendemos qué significa ser libre bíblicamente hablando. Todos en el pasado teníamos, ¿verdad?, de alguna manera acciones, ¿verdad?, o actitudes, vicios y todo lo que pudiera mantenernos en ese estado de esclavitud. Entonces, eso es lo que significaría, pues, ser libre. Dícese del que ha sido liberado de una atadura. Dice esclavo, de la persona que por estar bajo el dominio de otro carece de libertad. Ese es un esclavo. La que depende del dominio o está bajo el dominio de otro. Ese es un esclavo, ¿verdad? Así se le llama. Dice, estar sometido a una pasión, a un vicio, a un deseo. Eso también significa la palabra esclavo. Puede ser que nosotros aún estemos sometidos a alguna pasión, a algún deseo. Estemos sometidos quizás todavía a la avaricia, a la codicia, a la envidia. Todas esas son cosas que pueden estar afectando nuestra libertad. Y estamos sometidos a eso. Entonces, somos esclavos todavía. Por eso la interrogante, libres o esclavos aún. ¿Sí? Porque todo esto son significados de la palabra esclavo. Por ejemplo, muchos de nosotros, los varones, sentíamos pasión porque nos gustaba a veces el deporte, ¿verdad? Muchos de nosotros nos gustaba el deporte y nos apasionaba el deporte. Ahora ya no. A otros les apasionaba la música. Las mujeres tal vez les apasionaba las modas. Entonces cada quien tenía de alguna manera pasión por algo. Y eso lo mantenía esclavo. Entonces, para poder explicar pues qué significan estos términos. Y aún es un adverbio de modo que significa no obstante, todavía, sin embargo. Eso significa aún. No obstante, todavía, sin embargo. ¿Cómo explico esto? No obstante que Cristo dice que vino al mundo, vino a la tierra a morir por nosotros para darnos libertad. No obstante, todavía puede ser que nosotros estemos esclavizados a alguna pasión, como mencionaba. ¿Sí? No obstante, aún. ¿Qué es lo que nos esclaviza a veces, muchas veces? ¿Será un capricho personal? Pues ellos dicen que no hay que hacerlo, ¿verdad? Pero yo lo voy a hacer, y a mí que nadie me manda. ¿Y a mí quién me va a decir? Entonces, eso, hermanos, nos está esclavizando.
Somos esclavos aún. A veces somos esclavos de nuestros propios caprichos, de nuestra propia forma de ver las cosas. Aunque sepamos que estamos en contra de poder decir alguna decisión administrativa o en contra de la misma palabra de Dios, pero yo me mantengo en mi capricho. Soy esclavo aún. Así debe entenderse en términos bíblicos, porque aunque Cristo haya venido a morir por nosotros para darnos libertad, aún no he valorado ese sacrificio. Aún yo sigo siendo todavía aquel hombre viejo con sus cuantas costumbres que teníamos antes. No soy el hombre renovado o la mujer renovada. No soy la nueva criatura que debió haber nacido, aun cuando ya soy bautizado dentro de la iglesia. ¿Sí? Eso es, hermanos, el significado de estos términos, ¿verdad? Libertad, esclavo y aún cuando ya tengo 20 años de ser bautizado, aún cuando soy obrero, aún cuando predico la palabra, soy esclavo todavía de muchas cosas. Fíjese, eso significa de que soy esclavo de mi propia carne, de mi propio yo, de mi propio ego. No me he liberado todavía. ¿Sí? Me tiene atado a algunas cosas. Sigo siendo esclavo de mis propias formas de ver las cosas. Entonces, hermanos, de esa manera podemos entender estas tres palabras que forman este título: libres o esclavos aún. Vamos a tratar de entenderlo. Dice, entonces, ya habiendo definido los tres términos, cabe preguntarnos: ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo viniera a morir por nosotros? ¿Cuál era nuestra condición antes de venir al Evangelio? ¿Qué éramos nosotros? Esclavos del pecado en sus diferentes manifestaciones. Porque hablar de pecado es hablar de muchas cosas, ¿verdad? Santiago 4:1. Porque habiendo, dice, entre ustedes celos, contienda, pleitos, disensiones, ¿sigues? Divisiones. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo a los Corintios: ¿no sois carnales? Habiendo división entre ustedes, ¿o está dividido el cuerpo de Cristo? No. Entonces, hermanos, Cristo vino para eso, para libertarnos de esa esclavitud en la que estábamos, en esa condición antes de conocer el Evangelio, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros, que estábamos, dice, en la condición de esclavos del pecado. Y no solo eso, estando en esa condición también estábamos sentenciados a pena de muerte, así como dice Romanos 3:23. Entonces, porque por naturaleza todos nacemos bajo esa condición de pecadores. En nuestros miembros vienen todas esas cosas que hemos hablado. Por naturaleza somos hijos de, ¿qué dice? De ira. Somos hijos de ira. Todas estas cosas las traemos nosotros desde que nacemos. Pero para eso vino Cristo, para transformarnos en una nueva criatura, para que a todas aquellas cosas que nos esclavizan según la carne, nosotros las hayamos dejado ya atrás. Todo eso, hermanos, es parte pues de lo que nosotros nos puede estar esclavizando hasta este momento, como consecuencia pues de lo heredado por la primera pareja. Pero Dios, no queriendo que el hombre se mantenga en esa condición de esclavo, prepara, dice, un plan de salvación y prepara también un libertador. El plan de salvación de nuestro Dios incluía la muerte de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el que vino a morir por nosotros para libertarnos de la esclavitud del pecado.
Entonces, Él, a su debido tiempo, también entregó su vida en rescate de todos nosotros. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Calificativos que aplican para nosotros antes de que conociéramos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él vino, a su tiempo su Padre lo envió, dice, a predicar estas buenas nuevas para darnos libertad a los que estábamos cautivos. Cada quien debe preguntarse cuál era su cárcel, cuál era el pecado, cuál era su condición y todo aquello que lo mantenía preso. Y para eso dice que vino Él, para darnos apertura a la cárcel, no a la cárcel literalmente hablando, ¿verdad?, sino aquella cárcel del pecado espiritualmente que nos tenía esclavizados. Entonces, a eso vino nuestro Señor Jesucristo, para darle cumplimiento al plan de salvación que su Padre había trazado. Lucas 4:18 también nos habla ya de lo mismo. Entonces, entrando ya en detalle, vamos a ver lo que dice Efesios 2:1-3. Efesios 2:1-3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Esas lecturas nos dan una descripción de lo que nosotros éramos antes de venir al Evangelio. Eso éramos. Ahí nos da una descripción, un detalle de lo que nosotros éramos y cómo anduvimos en otro tiempo. En otro tiempo, así dice la palabra. Pero Dios, que es grande en amor y en misericordia, envió a su Hijo para que muriera por todos nosotros, ¿verdad?, para libertarnos, para liberarnos de esa esclavitud a la que estábamos sometidos, como consecuencia, dice, de la concupiscencia de la carne, sirviendo a la potestad de Satanás. Y esa era nuestra condición. De los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. ¿Sí? Pero ahora ya somos personas, o debiéramos ser personas diferentes, porque para eso vino Cristo. Esa era pues la condición que nosotros vivimos antes. Dice, ahora bien, teniendo ya conocimiento del propósito de Dios, Él no quiere que nosotros nos mantengamos en esa condición de esclavitud, ¿verdad?, sabiendo quién es el que murió por todos nosotros, que entregó su vida, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos libertad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros para poder hacer nuestro esa buena voluntad, ese amor de Dios mostrado para con nosotros al enviar a su Hijo, para alcanzar esa salvación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se requiere para poder, dice, ser libertados del pecado? Vamos a ver lo que dice Juan 8:24-25. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres?
Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. No creían ellos que el Cristo que les estaba hablando era el Hijo de Dios. Entonces, primer paso es creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer en ese sacrificio que Él hizo. Creer en su sangre para poder nosotros ser libertados y entrar por el camino o por la puerta que Dios ha dejado para poder ser merecedores de esa libertad. Dice el versículo 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Cuando Él les aclaró que Él era, dice que muchos creyeron en Él. 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Para ser un verdadero discípulo hay que mantener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Para ser verdaderamente libre hay que reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Entonces, si lo conocemos a Él, creemos en Él, vivimos como Él quiere que nosotros andemos, entonces seremos verdaderamente sus discípulos y seremos verdaderamente libres. La verdad nos hará libres, pero hay que practicarla, hay que someter la carne, nuestros deseos, ¿verdad?, a la voluntad de Él, a su palabra. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre, ¿verdad? Hablando pues de los versículos, dice 36, 37. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cuál era el problema ahí? Algunos de ellos no creían que Él era en Cristo, que Él era el Cristo. Su palabra dice que no hallaba cabida en ellos, pero ellos se jactaban de ser hijos de Abraham y creían que solo por el hecho de ser hijos de Abraham ya eran pueblo de Dios. Entonces Jesús les dice eso: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Quiera Dios que las palabras de Jesús hayan cabida en nuestros corazones, que las hagamos nuestras, para nuestro provecho, para nuestro bien, ¿sí?, para no seguir la actitud de unos judíos que lo rechazaban a Él, aun cuando Él les hablaba palabras de verdad. Entonces sería eso uno de los primeros pasos que hay que dar: creer que solo Cristo puede darnos esa libertad de la esclavitud del pecado. Ahora, esperemos pues que algo nos podamos aprender acerca de esta lectura. Jesús advierte que cuando la persona se resiste a ser liberada mediante el rechazo de su palabra, mediante el rechazo de su llamamiento, mediante el rechazo de su consejo o de quienes predicamos el Evangelio, esta muere en esa condición de pecado. Porque no ha aceptado el ofrecimiento de ser libre, de ser liberado. La persona ha rechazado la propuesta. Entonces tiene que morir en esa condición de pecado. ¿Y qué significa morir en esa condición de pecado? Ahí hagamos la comparación, fíjense. ¿Qué significa morir en las manos de Dios? ¿Y qué significa morir en las manos de aquel que dijimos? Porque la persona que se resiste a ser liberado, rechazando el mensaje de Dios, de nuestro Señor Jesucristo,
está él mismo está conduciéndose a una muerte espiritual. Y si muere en esa condición, la Biblia es clara qué es lo que le espera en aquel día. Dejémonos, hermanos, dejémonos que la palabra nos liberte. Dejemos de lado algunas cosas que nos pudieran estar afectando. Dejémonos llevar por el dominio, por el poder, así dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para poder nosotros ser verdaderamente libres. Entonces, al morir en esa condición, lo que nos espera es la muerte segunda, aunque hayamos muerto siendo miembros de la iglesia de Dios. Pero si en nosotros no se operó esa verdadera conversión, ese verdadero nacimiento de una nueva criatura, y todo nos caía mal, ¿verdad? Ponían uno, no nos gustaba, quitaban por eso se lo quitaban, ay, todo nos cae mal. ¿Qué pasa con nosotros? Hermanos, es para reflexionar con estas sencillas palabras o con estas sencillas escrituras que hemos estado leyendo, pero es un mensaje para que podamos reflexionar. Dice: aquel que rechaza el mensaje de nuestro Señor se mantiene aún siendo esclavo, y para ser su verdadero discípulo tenemos que aceptar el llamamiento que Él nos hace para poder ser verdaderamente libres. Habiendo sido liberados de la esclavitud del pecado, pasamos a ser esclavos ¿de quién? Porque antes dijimos que éramos esclavos del enemigo, ¿va? Él nos tenía esclavizados, nos tenía atados, nos tenía encarcelados, nos tenía amarrados. Pero cuando ya Cristo vino y nos libertó de la esclavitud, pasamos a ser esclavos ¿de quién? De Cristo, hermano. Esclavos de Cristo. A Él tenemos que estar sometidos. A Él tenemos que obedecerle ahora. Hacer su voluntad, hermano. Dice Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Dice el 17: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice el 18: y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Mire cómo cambia la situación, cómo cambia el estado de esclavitud a un estado de libertad. Antes dice que cuando éramos esclavos servíamos a Satanás, pero ahora que ya somos libres, servimos a nuestro Dios y somos, dice, siervos de la justicia. Siervos de la justicia, hermano. Eso es importante, entender esa diferencia, ese cambio de estado. ¿Somos libres o esclavos aún? Hagámonos la pregunta y busquémosle la respuesta a través de la palabra. Estoy tratando de describir con versículos que nos llevan o tienen relación con lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice el 19 y 20, de ahí mismo: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servirle a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando no nos habíamos sometido, dijimos, a la voluntad de Dios, ¿verdad?, a la voluntad de Cristo, éramos libres de hacer lo que quisiéramos.
Nuestros miembros podríamos utilizarlo para servirle al enemigo de diferentes maneras. Yo decía, hay muchas maneras. Como nosotros en otro tiempo le servimos al diablo. Los que nos gustó el fútbol, otros teníamos otros vicios. ¿Verdad? Vicios. Pero gracias a Dios que nos libertó de esa esclavitud, hermano. Gracias a Dios que nos libertó de esa esclavitud, porque cuando eras esclavo, dice, del pecado, eras libre acerca de la justicia. Ya la justicia misma determina la consecuencia que nos tocaba, la muerte espiritual. Pero ahora, si pretendemos alcanzar la vida eterna, tenemos que servirle a la justicia. Vivir un evangelio conforme lo demanda la palabra de nuestro Dios. Despojarnos de todas aquellas cosas del viejo hombre, hermano. Aquí ya no cabe. Ya no cabe. Salimos del mundo. ¿Para qué volver atrás? Porque ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es de que eso es en esta parte que hemos comentado. Entonces, para poder ser libertados del pecado, es indispensable aceptar que somos pecadores. Si nosotros no aceptamos que por naturaleza somos pecadores y que aún pudiera estar en nosotros alguna condición que nos pudiera alejar de la voluntad de Dios y caer en desobediencia, aceptémoslo, preguntémonos, hagámonos un examen nosotros mismos, preguntémonos cuál es el defecto que yo tengo, cuál es mi problema de carácter que yo tengo, porque posiblemente ya no andemos en los campos de fútbol, posiblemente ya no andemos en las cantinas, posiblemente ya no andemos codiciando a la mujer del prójimo, y cuántos vicios así que son visibles, pero posiblemente todavía tengamos defectos de carácter, y eso no se esclaviza, hermano, eso no se esclaviza. Preguntémonos a nosotros mismos si el responderle con palabras ásperas, con palabras punzantes, palabras hirientes a un hermano, cuando a veces se nos acerca para hacernos alguna pregunta, ¿no será eso una actitud que me tiene todavía esclavizado? ¿Sí? Basta una palabra hiriente, punzante, pero con saña, para que el enemigo todavía nos esté utilizando, hermano. Son defectos de carácter que hay que sacarlos de nosotros. Aprendamos de Cristo, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Esas son las virtudes que nos deben de adornar a nosotros como cristianos. Dejemos aquellas cosas, hermanos, que nos pueden de alguna manera poner en una enemistad en contra de nuestro hermano. Dice que somos incapaces de liberarnos a nosotros mismos. Tenemos que aceptar esto, que por nuestra propia cuenta no podemos liberarnos de la esclavitud del pecado. Necesitamos del poder de Dios. Necesitamos de ese poder que Él ha enviado para todos nosotros, ¿verdad? Nuestro Consolador, Cristo ya no está, pero ha enviado ese poder, ¿verdad? Dios envió ese poder para que esté con nosotros. Pidámosle su Espíritu Santo para que nos oriente, para que nos guíe, para que nos redarguya, para que nos corrija de aquellas malas actitudes que podemos tener todavía, ¿verdad? Cuando sintamos algún deseo de expresar algo que ya no va con nuestro comportamiento, yo decía por ahí cuando dábamos las escuelas acerca de la lengua, ¿qué podemos hacer? Mordámonos la lengua. Mejor mordámonos la lengua, hermano, pero no expresemos cosas que nos puedan afectar. ¿Sí? Es mejor entrar, dice, con la lengua cuta y no completo y que nos quedemos afuera, ¿verdad? Hermanos, así es la cosa, ¿sí? Tengamos cuidado, hermanos, en esos pequeños detalles que nosotros a veces los pasamos por alto, pasamos desapercibidos y nos damos como un ser
¿verdad? Como una satisfacción de la carne, que así, pero le dije la verdad. Pero así merecía. No, hermanos, ya de nosotros no cabe eso. De nosotros no cabe eso. Moldeemos el carácter por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, haciendo pues todo esto, hermanos, alcanzaremos también las promesas y seremos rescatados, ¿verdad? Porque nosotros mismos no nos podemos librar. Nosotros mismos lo que hacemos es meternos más, hundirnos más en la esclavitud del pecado. Pongamos las cosas en las manos de Dios. Formas como aún podemos estar, dice, en esclavitud. En esclavitud. Cuando no ha muerto en nosotros el hombre viejo. Cuando no ha muerto en nosotros el hombre viejo, todavía estamos nosotros en esclavitud. ¿Y cuántos defectos dijimos que tenía el hombre viejo? Soberbio, ¿verdad? Iracundo, avaricia, codicia, celos, contiendas. ¿Y cuántas cosas teníamos nosotros, el hombre viejo? Si todavía mora en nosotros esas cosas, el hombre viejo no ha muerto y seguimos siendo esclavos aún. Cuando nos resistimos, dice, a dejar las costumbres del mundo. Cuando hablamos costumbres del mundo, estamos hablando de aquellas cosas sencillas. Podemos ser esclavos a veces hasta de una moda. ¿O cree usted que no? Somos esclavos a veces hasta de una moda. Allá anda el mundo con sus modas. La gran falda, todo esto aquí, pero aquí adelante, por aquí la gran abertura. Eso, hermanos, ya no va con nosotros, ¿verdad? Y otras cosas más que pudiéramos mencionar, pero con solo eso creo que basta para que entendamos que tenemos que dejar todas aquellas cosas del mundo. No debemos ser absorbidos, que el mundo no nos absorba a nosotros, hermanos. Entonces, el vestuario es importante. Cuando en nosotros aún todavía, dice, está vivo el ego. ¿Qué entendemos por ego? ¿Qué es el ego? El otro yo que está dentro de nosotros, porque nosotros tenemos dos yo. El yo que aparento ser, ¿verdad?, externamente, pero dentro de mí está otro yo, que es el que pelea, que es el que me dice, no, hombre, no te dejes, y vos cuando has perdido, si vos aquí empieza a enviarle mensajes y lo hace actuar. Cuando ese ego, ese espíritu de soberbia, de valentía, de machismo y lo que quieramos decir, está todavía en nosotros, no ha muerto, entonces todavía estamos sometidos a la esclavitud. Y esclavos, dice, según nuestros propios hechos. El hombre viejo debe estar muerto en nosotros. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Leamos la carta, el capítulo 6 de Romanos. Todo el capítulo es bien instructivo en esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuándo debió haber muerto ese hombre, hermano? Cuando nos bautizamos. Allí debió haber muerto el hombre viejo con todas las mañas, y tuvo que haber salido una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De esa manera, hermanos, seremos libertados. De otra manera, pues seguimos siendo esclavos del pecado. Y hay otros versículos más que siguen hablando. Yo les decía, Romanos capítulo 6 es bastante instructivo en esta enseñanza que hemos hablado. Pero espero pues que lo poco que hemos comentado, vamos a leer Efesios 4, 22 al 24 para poder terminar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados
en el espíritu de vuestra mente, dice el 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el hombre que debe de estar en nosotros, si es que hemos sido verdaderamente liberados, ¿verdad? Así es, hermanos, hay que preguntarnos. El título decía, nos invita a hacernos una interrogante a nosotros mismos. ¿Libres o esclavos aún? Gracias, hermanos, por su atención y paz a todos.